Muy bien, esta clase se va a estar grabando. Ahorita está en efecto espejo porque todavía no he compartido, estoy con el video. Quiero saber que todos ustedes me estén viendo, que me estén escuchando. Por favor, alguno de ustedes habilite su micrófono y me avisa. ¿Todo bien, Lice? Todo ok, gracias, muy amable. Muy bien, ahora sí les voy a pedir por favor que me digan si están viendo la pizarra. Se ve bien, Lice. Muy bien, perfecto. Ahora sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Permítame deshabilitar la cámara porque si no va a ser muy pesado y se nos puede cortar. Entonces, ahora sí vamos a ver la pantalla. Muy bien. La clase de hoy habíamos quedado que es la clase inicial, es la primera clase que nosotros vamos a tomar de cálculo. Y en cálculo les he dejado unos videos de YouTube que los estoy actualizando para que ustedes vayan paralelamente complementando y en algunos casos eh, fijando algunos conceptos importantes. Lo primero que vamos a ver en esta clase, vamos a empezar con el tema de funciones reales en R al cuadrado. Esto significa en el espacio bidimensional. Y vamos a hablar principalmente en un inicio de qué son los números reales. Es muy importante entender esto. El conjunto de los números reales es aquel conjunto de números que cumplen con axiomas de campo, axiomas de orden y axiomas de completitud. Esto significa que una de las definiciones más formales que podemos encontrar en la matemática es la definición de que el conjunto de los números reales representa un campo, vamos a poner así, ordenado, y es completo. Muy bien. Esta es la principal definición, vamos a decir, formal del conjunto de los números reales. Los números reales, como ustedes ya han visto seguramente, los que han visto en el video, se definen con esta simbología de números reales. Muy bien, ¿qué significa que sea un campo? Básicamente que cumple con los axiomas de cuerpo, que el conjunto de los números reales tiene un conjunto de axiomas definidos específicamente para dos operaciones importantes, la suma y el producto. No son las operaciones aritméticas más importantes. A ver, ¿se sigue presentando? No. ¿Se sigue viendo en pantalla? Sí, Lice. Ya, gracias. Por favor, si se me corta, me van a avisar. Ya, muy bien. Entonces, de esta manera nosotros definimos qué es un campo. Es ordenado porque dos números reales se pueden comparar con los signos de desigualdad estrictos, menor o mayor, y también se pueden comparar con los signos de desigualdad. A ver, estos están entrando un poco tarde. ¿Dónde está? Aquí está, pero no lo veo. Ya, bueno, ni modo. Con los signos de desigualdad débiles, menor igual, mayor igual. Ya, estos son los débiles, los que consideramos al igual, se consideran como signos débiles, y los que consideramos estrictos son los signos fuertes, menor o mayor que.
Entonces nosotros con esto ya podemos comparar dos números. Por ejemplo, si yo quiero comparar el número 5, quiero comparar con el número 6, automáticamente ustedes me van a decir, mire, el número 5 es menor que el número 6, por lo tanto, vamos a utilizar este signo de relación o este signo de desigualdad estricto. Ahora también podemos comparar números fraccionarios. Por ejemplo, nosotros podemos comparar el número 2 tercios, lo podemos comparar con el número 5 séptimos. A ver, ¿alguien me puede decir cuál de estos dos es mayor, el 2 tercios o el 5 séptimos? ¿Cuál de estas fracciones es mayor? ¿O cómo es la relación? Invoco a las almas que están presentes en este canal y no lo estén dejando grabando, sino que me estén escuchando. A ver, ¿qué me dicen? 2 tercios es mejor, es mayor. 2 tercios es mayor. ¿Estás seguro? Cinco séptimos, Lice. ¿2 séptimos? No, yo no veo 2 séptimos, veo 2 tercios. Bueno. 5 séptimos. 5 séptimos es mayor. Bueno, ya han agarrado seguro la calculadora y han sacado los decimales. Pero bueno, ¿qué pasa si no tenemos calculadora, chicos? Para comparar dos quebrados les voy a enseñar un truco y es muy importante que se acuerden esto. Cuando nosotros queremos comparar dos quebrados, lo que hacemos es primero multiplicar el numerador del primer quebrado con el denominador del segundo y vamos a tener 2 por 7. ¿Cuánto es 2 por 7? 14, ¿verdad? Y voy a anotarlo aquí abajito en celeste. Y luego voy a multiplicar el denominador del primer quebrado con el numerador del segundo quebrado. 3 por 5, 15, ¿verdad? Entonces lo voy a anotar aquí abajito. Entre 14 y 15 no hay duda que obviamente el 14 es un número menor que el 15, ¿verdad? Ahora, si sucede esto, que este numerito que está debajo de aquí es menor que esto, eso implica, chicos, que el quebrado 2 tercios también es menor que el quebrado 5 séptimos, es decir, es menor. Este quebrado es menor. Ese es el truquito que vamos a utilizar siempre para comparar quebrados. Tenemos dos quebrados y lo que vamos a hacer es hacer la multiplicación en cruz. Vamos a multiplicar, y vamos a ver qué números nos dan. Y esos números ya vamos a saber cuál es mayor, cuál es menor y se va a replicar en los quebrados. ¿Capich? ¿No capich? Supongo que sí. ¿Se entiende, Lice? Perfecto. Ahora, por otra parte, decimos que es completo porque los números reales cumplen con un axioma que lo vamos a ver en clases, que se llama el axioma de completitud. El conjunto de los números reales es el único conjunto que cumple con este axioma y se llama el axioma de completitud o también le llaman el axioma del supremo, ya cualquiera de los dos nombres es correcto. Entonces, ¿qué significa el axioma de completitud? Significa que nos garantiza que el conjunto de los números reales son completos. Están absolutamente todos los números en el conjunto de los números reales. No falta ningún número real. Todos los números existen y están en el conjunto de los números reales. Esto lo garantiza justamente el axioma del supremo. Lo que nosotros vamos a aprender para entender qué es un campo ordenado es que en la próxima clase vamos a ver estos axiomas de cuerpo que hacen que el conjunto de los números reales justamente sean un campo y vamos a entender estos axiomas algebraicos. También recibe el nombre de axiomas de cuerpo, axiomas de campo, etcétera, etcétera. Y estos axiomas algebraicos son esos axiomas que nosotros hemos aprendido en primaria.
conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, elemento inverso, elemento opuesto. Estas cosas que la profesora de matemáticas en primaria nos enseñaban cuando nosotros estábamos aprendiendo a sumar y multiplicar, justamente son los axiomas algebraicos y que hacen que el conjunto de los números reales sea un campo, un cuerpo. Luego vamos a estudiar también los axiomas que se llaman axiomas de orden. Los axiomas de orden es lo que nos permite garantizar que podemos comparar dos números. Y aquí vamos a conocer axiomas bien interesantes que los vamos a utilizar luego para aplicarlos a la resolución de inecuaciones, ¿no? Los llamamos axiomas y también tenemos teoremas de orden. Y obviamente vamos a ver separadamente, específicamente les voy a explicar lo que es el axioma de completitud, justamente porque este es el axioma más importante que garantiza que el conjunto de los números reales sean completos, ¿no? El axioma del supremo. Entonces, no nos vamos a detener en esto, ni nos vamos a ir asustando de, uy, son re difíciles, es para demostrar. No, no son nada difíciles, simplemente es entender estos axiomas. Luego vamos a ver algunos teoremas de campo, algunos teoremas de orden y todos estos que vamos a aplicarlos y que en realidad ya los hemos aplicado en colegio, o sea que no es la primera vez. Simplemente que no nos los han dicho con este nombre, nos los han dicho un poquito más en coloquial. Ahora lo que vamos a ver es el conjunto de los números reales. A ver, alguien que haya visto el video, ¿me puede decir en cuántos conjuntos normalmente se clasifica el conjunto de los números reales y cuáles son estos conjuntos? ¿Alguien que se haya tomado el tiempo de ver por lo menos un ratito mi video? Nadie, chicos, nadie. Estaban muy ocupados. A ver. 4. En 4, muy bien. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? Naturales, enteros, racionales y irracionales, creo. Sí, muy bien. Mendoza, la única. ¿Quién más? Nadie más. Listo, ya está. Chicos, nos vamos a ir poniendo las pilas. Ya estamos en la universidad, así que en la universidad lo menos que tenemos es tiempo. Vamos revisando el material. Si no, vamos a ir revisando a diario. Ay, no sé qué vamos a hacer. Esta parte es re sencilla, pero ¿y cuando empiece la parte difícil, qué vamos a hacer? Y nos vamos a complicar la vida. Entonces, está muy bien lo que dice aquí la compañera. En 4 conjuntos. Y habíamos dicho que son estos conjuntos los números, las clasificaciones de los números reales. Evidentemente no son los únicos, ¿no? Hay otras clasificaciones que las clasifican, no sé, en positivos, negativos, trascendentales, números algebraicos, pero nosotros nos vamos a basar en una más clásica, ¿no? Vamos a clasificar al conjunto en los números naturales. Primeramente, ese conjunto de números que pertenece al conjunto de los números reales y que se llaman números naturales, es un conjunto que nace básicamente con la humanidad. ¿Qué significa? Que nace con el hombre porque es una estructura tan sencilla, tan innata, que nace con la misma persona y que nos ha servido desde el inicio de nuestra vida para contar personas, contar animales, contar cosas. Es lo que normalmente los niños tienen innato cuando recién están empezando a hablar, y a medida que empiezan a hablar también empiezan ya a contar de manera natural. Por eso se llama conjuntos de números naturales. ¿Y qué elementos tenemos nosotros en este conjunto de números naturales? En este conjunto de números naturales tenemos esos números que nosotros conocemos en la notación arábica, que es el 1, el 2, vamos a decir el 3 y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no ve? Hasta el infinito. Es un conjunto justamente infinito porque hay infinitos naturales, ¿no? No sabemos cuándo
Cuando termina, sabemos que empieza en 1, pero no sabemos dónde termina, por lo tanto se considera como un conjunto infinito. Después también es muy importante entender que el 0 no va a formar parte de este conjunto, al menos en cálculo no, chicos. En otras ciencias matemáticas, como en las ciencias computacionales o en las ciencias de teoría de conjuntos, ahí normalmente admiten al 0 como natural, pero en este caso no, el 0 es una noción de ausencia de cantidad y bueno, no va a ser incluido en el caso de cálculo en el conjunto de los números naturales. Entonces, muchas veces depende también del libro y del autor, pero nosotros no lo vamos a incluir. Entonces, ¿qué características estaba diciendo que tiene este conjunto? Primeramente, que es un conjunto infinito. Sabemos que comienza en 1, pero no sabemos dónde termina, entonces es infinito. Después, otra característica importante que tiene este conjunto es que es obviamente un conjunto numerable. ¿Qué significa que sea un conjunto numerable? A ver, ¿quién está ingresando? Ahí está. Ya. ¿Qué significa que sea numerable? Significa que nosotros si tenemos un conjunto de 10 números, sabemos que 10 números hay ahí, los podemos numerar, 1 natural, 2 naturales, 3 naturales, 4 naturales, eso significa que sea numerable. Luego, nosotros podemos representar este conjunto de números reales, pero naturales, a través de la recta natural de los números naturales. La recta natural se representa como una recta que tiene un principio y el principio es en 1 y que se extiende hacia el lado derecho, ¿no? Lógicamente. Y luego podemos ir dividiendo la recta en segmentos iguales e ir colocando los números naturales. Ahora, esto nos dice básicamente que el conjunto de los números naturales son unidades que las vamos a denominar unidades discretas. ¿Qué significa que sean discretas? Entre 1 y 2 no hay nada, entre 2 y 3 no hay nada. ¿Qué es que no hay nada? Yo no puedo encontrar otro número, es como si hubiese un hueco constante de tamaño 1, un hueco constante de tamaño 1, un hueco constante de tamaño 1. Y eso significa que estas unidades son discretas, podemos contarlas. Entonces, 1, discreto, 2, discreto, entero, eso significa que sea discreto. Una de las propiedades más importantes del conjunto de los números naturales es que el conjunto de los números naturales es cerrado a la suma y al producto. Eso significa que si yo sumo o resto, si yo sumo o multiplico dos números naturales, el resultado va a ser números naturales. De manera formal, nosotros podemos decir, sea A y B dos números que pertenecen al conjunto de los números naturales, entonces, si yo los sumo, A más B, me devuelve un número natural. Vamos a decir, me devuelve un número C, tal que este C es un número natural, pertenece al conjunto de los números naturales. Y si yo multiplico estos dos números naturales, me devuelve pues un natural, tal que ese D pertenece a los números naturales. Entonces hagan la prueba, por ejemplo, agarren dos números naturales, el 5 y el 6, los sumamos, 11, número natural. El 3 y el 4 los multiplicamos, 12, número natural. Entonces no va a existir ningún par de números naturales que yo les sume o les multiplique y no me devuelva un natural. Entonces, cualquier número o cualquier par o más números que yo los sume, los multiplique, van a ser naturales. El problema está en la división y en el resto, en la diferencia. La diferencia, por ejemplo, que es la operación inversa de la suma, no está definida en los naturales.
¿Por qué? Porque si yo agarro dos números naturales, no necesariamente me va a dar un número natural. Por ejemplo, hay casos donde yo agarro dos números naturales, vamos a suponer, digamos, el 2 y le quiero restar el 6 y voy a querer obtener este resultado yo no lo voy a conocer, no es un número natural. Yo sé, obviamente, hemos estudiado, yo sé que el resultado es -4, pero -4 no es un número natural, por lo tanto, la diferencia no se resuelve en el conjunto de los números naturales. Y otra operación que no se resuelve en el conjunto de los números naturales es la división o el cociente. Eso significa que pueden existir números o resultados que no van a ser naturales. Solo van a ser naturales cuando la división sea exacta. Si yo divido 10 entre 2, o divido 4 entre 2, o divido 16 entre 8, ahí sí van a ser naturales. Pero el problema va a ser cuando yo intente obtener un resultado de dividir, por ejemplo, supongamos 10 dividido entre 100. Entonces quiero dividir esto y ¿cuál va a ser el resultado? Yo sé eso que es 0,10, pero ese resultado es un decimal, no es un número natural. Entonces ni el resto, ni la diferencia, perdón, ni la división están definidas en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, es importante encontrar un nuevo conjunto que me permite solucionar también estas operaciones algebraicas. Por eso, de esta manera, nace en la matemática un nuevo conjunto que se llama el conjunto de los números enteros. Bien, entonces vamos a ver ahora el conjunto de los números enteros. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo es? Nada. No sé si están ahí, chicos, ¿dónde están? No es una sesión de espiritismo, por si acaso, es una clase de matemáticas, no tengo que decir, manifiéstense, manifiéstense, ¿dónde están? ¿Han entendido todo? Daniel, Cintia, Liz, Nayeli, Cristian. Nada, bien, voy a empezar a hacer preguntas por puntos a este paso. Ya. A ver, el conjunto de los números enteros. ¿Quién ha visto el video? ¿Me puede decir qué números están en este conjunto, chicos? Positivos, negativos y el 0. Muy bien, Franz. Positivos, negativos y el 0. Eso significa que con el conjunto de los números enteros ya se empieza a hablar de la noción de fenómenos que pueden ser representados con números negativos. Por ejemplo, el fenómeno de la temperatura bajo cero se representa con número negativo, el fenómeno de las deudas en economía con número negativo y muchos otros fenómenos que son necesarios para representarlos con números negativos. Por eso surge este conjunto que ahora ya nos permite hablar de números negativos, el 0 y los números enteros positivos, ¿no? A ver, les vamos a llamar números enteros negativos de esta manera. Le vamos a poner un exponente que va a ser menos y que nos va a decir estos son los enteros negativos. Unión, el 0, aparece el 0 ahora como número entero. Unión, los enteros positivos. Ahí está. Entonces, ahí tenemos ya este conjunto de números. Si ustedes observan, los enteros positivos son todos estos números que van desde el 1 hasta el 2. ¿Y qué números también son estos? Aparte de ser enteros positivos, ¿qué conjunto de números son el 1, 2, etcétera? Naturales. Naturales. Exacto, muy bien, Mendoza, muy bien, Franz. Son los números naturales. Entonces, ¿qué significa que estén dentro de los enteros? Significa
que todo número natural es también entero. Esto en matemáticas se anota de la siguiente manera. El conjunto de los números naturales es un subconjunto propio de los números enteros, o sea, está dentro de los enteros. Si yo tuviese aquí, por ejemplo, el conjunto de los números enteros, dentro del conjunto de los números enteros hay un subconjunto. En ese subconjunto están el conjunto de los números naturales. Por eso se dice que el conjunto de los números naturales, todos los naturales, es un subconjunto propio del conjunto de los números enteros. Entonces, la primera idea que se tiene que fijar es que todo número natural también es un número entero. Para ser más específicos, es un número entero positivo, pero también está catalogado como un número entero. ¿Qué propiedades tiene el número entero? Los números enteros primero tienen la propiedad, vamos a decir, de que son infinitos, y esto no podemos discutirlo. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina, pero son infinitos, o sea, yo puedo seguir anotando todos los días números enteros y nunca voy a terminar, ya sean estos negativos o ya sean positivos, entonces nunca voy a poder llegar al final. Luego, también son discretos. Son discretos porque los podemos contar también, chicos. O sea, vamos a decir, son discretos porque entre 1 y 2 no hay nada, entre 2 y 3 no hay nada. Entonces, son unidades tan, que se las puede visibilizar. Y también son numerables. Nosotros podemos contar, digo esto, ¿no? Es decir, si yo tengo números enteros entre -3 y 3, puedo contar cuántos números enteros hay ahí. Puedo decir, a ver, -3, 1, -2, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 números enteros entre -3 y 3. Entonces, por eso decimos que son numerables. Y es importante esto porque a veces yo les voy a dar ejercicios donde les voy a decir encontrar cuántos números enteros hay en este intervalo de números reales. Entonces ustedes tienen que saber que los números enteros son -3, -2, -1, 0, 1, 2 y tienen que contar, es decir, hay 7 números enteros, hay 8 números enteros. Entonces, por eso son numerables. Otra propiedad importante, al igual que el conjunto de los números naturales que cumple, es que la operación de la suma y del producto son operaciones propias, operaciones internas o vamos a decir operaciones cerradas del conjunto de los números enteros. ¿Qué significa esto? De la misma manera que en el anterior caso, si yo agarro y sumo dos números enteros, el resultado pues va a ser un entero. Si yo multiplico dos números enteros, el resultado va a ser un número entero. Eso es lo que significa que sea cerrado a la suma o a la resta. No lo vamos a poner de manera formal. Vamos a decir, sean A y B dos números que pertenecen al conjunto de los números enteros. Entonces, en matemáticas, estos dos puntitos significa entonces, ¿no? Si yo sumo dos números enteros, me van a devolver un tercer número, tal que, esta rayita también significa tal que ese número C va a pertenecer también al conjunto de los números enteros. Y si yo multiplico dos números enteros, pues me va a devolver un número entero, tal que ese pertenece al conjunto de los números enteros. Bueno, entonces hagan la prueba, ustedes agarren dos números enteros, siempre los van a poder sumar o restar. ¿Qué es lo interesante de este conjunto? Que por primera vez la diferencia ya pasa a ser una operación interna, es decir, ya podemos resolver la diferencia. ¿Qué significa resolver? Podemos restar ya dos números enteros y obtener como resultado un número entero. Y la diferencia se define como la resta de dos números enteros. La resta, ustedes saben, es una suma de un número con un número opuesto. Eso significa, eso es la resta. O sea, nosotros podemos anotar así de esa manera la diferencia o podemos anotar de esta manera. Pero ya está definida y podemos encontrar ese número C
tal que ese número C va a pertenecer al conjunto de los números enteros. Ahora sí podemos restar cualquier número. Por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero restar el 5 más el menos 8. Ahí está, yo puedo hacer esto, que es lo mismo que decir 5 menos 8, ya nos devuelve justamente, en este caso, menos 3, y ya es un número entero, ¿sabes? Sabemos que el número menos 3 pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces ya podemos restar y entonces ya se soluciona ese problema. El único problema está nuevamente en la división. No podemos dividir dos enteros, no necesariamente nos va a dar un número entero, puede darnos un número decimal y el número decimal no está definido en este conjunto. Para solucionar justamente ese conflicto, surge un nuevo conjunto de números que les vamos a llamar números racionales, ¿no? Los números racionales, que se va a simbolizar con la letra Q porque viene del vocablo latino que significa quociente, quotient. Entonces, de quotient nosotros le ponemos la Q. Ahora bien, los racionales son infinitos y no los voy a poder escribir por extensión, como en este caso, por ejemplo, o como en el caso de los naturales, que los hemos escrito por extensión, así está 1, 2, 3 por extensión. Los racionales son infinitos y como son infinitos no voy a poder anotar todos los racionales. Pero la idea principal de los racionales, que quiero que se les quede, es que son fracciones. Los números racionales son lo que nosotros hemos aprendido en primaria, las fracciones, o los quebrados, otros les llaman cocientes, o más conocido como fracciones. Los números racionales son fracciones y está compuesta por la división de dos números enteros. Lo vamos a definir entonces por comprensión, no por extensión. Y vamos a decir que los números racionales representa el cociente entre dos números enteros, es decir, tal que el numerador y el denominador tienen que ser números enteros, pero hay que garantizar, chicos, que B sea distinto de 0, es decir, que el denominador sea distinto de 0, que el divisor sea distinto de 0. A ver, ¿quién me puede decir por qué estoy excluyendo al entero 0 del denominador? A ver, ¿quién me puede decir eso? ¿Por qué lo estoy excluyendo? ¿Por qué no se puede dividir entre 0? Porque no se puede dividir entre 0. Muy bien, Gabriel. No existe la división por 0, chicos. Está indeterminada la división por 0. Así que no intenten sacar el resultado de una división por 0 porque no existe. Entonces, es muy importante que se acuerden que la división por 0 es indeterminada. Dado que la división por 0 en matemáticas es indeterminado, es muy importante que cuando nosotros estemos definiendo al conjunto de los números racionales, excluyamos pues al número entero igual a 0 justamente del denominador. Esto es muy importante. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, a ver. ¿Qué ha pasado? Algunos de sus compañeros recién ahorita me están diciendo que no tienen el link. Ya, a ver, un momentito me esperan, por favor. Voy a compartir de nuevo el link. Ni modo, lo vamos a tener que compartir en el grupo. No quería, pero ya está. Porque después ingresan todos y se llena. Ya está. Bueno, nosotros entonces vamos a definir de esta manera al conjunto de los números racionales. ¿Qué podemos decir de este conjunto? Pues de este conjunto podemos decir lo mismo que los otros, ¿no? Podemos tener información de que se trata de un conjunto infinito.
infinito porque existen muchos números racionales, hay muchos números racionales, infinitos números racionales, entonces es un conjunto infinito. Aquí está, vamos a borrar esto. Ya. Muy bien, entonces vamos a decir, aquí vamos a notar que se trata de un conjunto infinito. Infinito. Después vamos a decir de que se trata de un conjunto numerable y me dicen, pero ¿cómo vamos a poder numerar si hay hartos quebrados, hartas fracciones? ¿Cómo yo puedo contar cuántas fracciones hay en un intervalo? Y resulta que sí es numerable. Hay justamente lo que se llama la demostración de la matriz de Cantor. La demostración justamente de la matriz de Cantor nos permite mostrarnos a través de una matriz y un análisis en zigzag que se pueden contar los números racionales. Entonces, no es necesario ir mucho a la demostración, pero tienen que saber que hay un teorema que nos permite justamente contar. Después vamos a decir que al igual que en los otros casos, este conjunto de números reales está cerrado a las operaciones de la suma y el producto. Eso significa que la suma y el producto son operaciones internas del conjunto de los números reales. Podemos sumar dos números racionales y nos revuelve un racional, o podemos multiplicar dos números racionales o dos fracciones y nos va a devolver un nuevo número racional. Pero también aquí es donde se soluciona justamente el problema de la división. Ya con esta misma forma de decir que los números reales es una fracción, ya podemos nosotros dividir dos números enteros, convertirlos ya en un decimal. Entonces, se soluciona este problema de la división, exceptuando obviamente que la división por cero no existe. Entonces, es muy importante para entender esto que los números racionales se pueden clasificar por un lado en números enteros, ahí está, en números enteros, y por otro lado se pueden clasificar en números decimales. ¿Qué significa esto? Que los números enteros que nosotros hemos visto, que son los números 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, el 0, se pueden representar como un quebrado, por eso también son racionales. Si ustedes observan, yo puedo agarrar un número cualquiera, digamos el 4, que sé que es un número entero positivo, y yo lo puedo expresar a este número como un número fraccionario. O sea, yo puedo decir 8 medios, es 4, sí, es un número fraccional, pero no es la única fracción. Yo puedo decir 4 sobre 1, sí, está bien. O puedo decir 16 dividido entre 4. Y así sucesivamente, yo puedo encontrar varios quebrados equivalentes o varias fracciones equivalentes cuyo resultado va a ser el 4. Eso significa que se cumple, que si bien hemos visto todo número natural es un subconjunto propio de los números enteros, ahora podemos aseverar que todo natural y todo entero también es un subconjunto propio de los racionales. Eso significa que cualquier número entero va a ser racional, cualquiera, inclusive el 0. El 0, si bien no es importante manifestarlo como quebrado, pero el 0 se puede representar como 0 entre cualquier número entero, por ejemplo 0 entre 5. Lo que yo no puedo hacer es dividir entre 0, pero yo puedo hacer que el dividendo sí sea 0, sí, 0 entre 5 es 0, o 0 entre 10, o 0 entre 1000 es 0. Entonces, cualquier número entero se puede representar pues como una fracción. Por lo tanto, todo número entero es también un número racional.
En el caso de los decimales, tenemos dos tipos de decimales que nos pueden aparecer. Por un lado, nos pueden aparecer esos decimales que son exactos porque tienen un número finito de cifras decimales y por eso se llaman exactos. O tenemos aquellos decimales que son periódicos porque tienen infinitas cifras decimales que se repiten. Entonces, también a partir de un quebrado nos pueden dar decimales finitos o decimales infinitos. Por ejemplo, si yo tengo el número racional un medio equivale pues al número decimal 0,5 y el 0,5 es un número decimal exacto, porque tiene justamente un único decimal finito. Luego podemos ver, por ejemplo, los números periódicos, que son aquellos cuyo resultado nos dan un número decimal infinito periódico, que se repite un periodo o varios periodos en el infinito. Por ejemplo, podemos decir que un tercio, el decimal que le corresponde es el 0,3333 hasta el infinito. Eso significa que este es un número periódico y el periodo que se repite es el 3. Por eso muchas veces nos dicen anotar esto de esta manera, 6, 0,3 y le podemos poner una rayita al 3 o algunos le utilizan un sombrerito. Y este sombrerito dice, bueno, el 3 es el periodo, se repite en el infinito. Este se conoce como un número periódico. Este número periódico lo vamos a definir en número decimal periódico puro. ¿Por qué lo vamos a definir que es puro? Porque inmediatamente después de la coma viene el periodo o los periodos y esto lo convierte en decimales infinitos periódicos puros. Eso significa que hay otros decimales periódicos que no son puros, por ejemplo, el 7/6, esta fracción. Si yo quiero dividir esto, agarro la calculadora y la calculadora me va a decir esto equivale a 1,16666 infinito 6. Y aquí lo que podemos ver es que después de la coma no viene inmediatamente el periodo, sino que viene otro numerito. Este otro numerito, que otros números puede ser, que están antes del periodo o de los periodos, se conoce como antiperiodo. Entonces, lo que viene después de la coma, si no es el periodo, va a ser el antiperiodo. Y estos números se conocen como decimales infinitos periódicos, pero les vamos a llamar mixtos. Mixtos porque tienen periodos y tienen antiperiodos, ¿no? Le vamos a poner ahí números periódicos mixtos. Entonces, esta es la diferencia o la clasificación que pueden tener los números racionales. Así, de esta manera nosotros podemos ver que vamos a encontrar números racionales enteros, números racionales decimales y en los decimales van a encontrar los exactos que tienen una cantidad finita de decimales después de la coma y los periódicos que son aquellos que tienen infinitos decimales que se repiten en el infinito. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? Nada, todo claro. Muy bien. Entonces, de esta manera ya hemos visto tres conjuntos básicos de los números justamente reales, los naturales, los enteros, los racionales, y hasta aquí se creía más o menos hasta el siglo V que eran todos los conjuntos numéricos en los cuales se podían clasificar los reales. Sin embargo, en la historia nos enseña que surgen otro conjunto de números que son los irracionales. Pero ¿cómo surgen estos números? La historia nos enseña que los pitagóricos que defendían justamente estos conjuntos numéricos, uno de los discípulos pitagóricos matemático era Hipaso de Metaponto. Hipaso de Metaponto lo que estaba haciendo era estudiar básicamente uno de los triángulos isósceles rectángulos. ¿Cuál es la característica de un triángulo isósceles rectángulo? Es que tiene dos lados iguales, tiene un ángulo y uno distinto
de longitud tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde salen los triángulos isósceles rectángulos? Justamente de dividir rectángulos por la mitad o de dividir cuadrados, de dividir cuadrados, que bueno, todo cuadrado es rectángulo, de dividir cuadrados por la mitad por la diagonal. Y entonces estaba estudiando los cuadrados y cuando llega al cuadrado de 1 por 1, al cuadrado básico de 1 por 1, y Paso de Metaponto se pregunta y dice, a ver, si según Pitágoras justamente la hipotenusa se puede calcular en cualquiera de estos conjuntos numéricos, natural, entero, racional, eso significa que la hipotenusa tiene que pertenecer a cualquiera de estos conjuntos, ya sea natural, entero o racional. Entonces, al estudiar, aplica pues y Paso de Metaponto lo que se llama el gran teorema de Pitágoras y dice, bueno, hipotenusa al cuadrado equivale a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿no? Ese es el teorema. Entonces, lo que hace, pues, y Paso de Metaponto es tratar de calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo de lado 1 por 1. Entonces, va a calcular y va a tener lo siguiente. Vamos a suponer que este es A y este es B, o al revés, este A, este B, al final no importa porque son iguales las longitudes. Entonces va a calcular así, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado y se va a encontrar que la hipotenusa al cuadrado, ay, que me está, mi pantalla está más lenta, por eso, ahí está. Va a encontrar que la hipotenusa al cuadrado es 2. Para encontrar solo la hipotenusa, lo que va a hacer, pues, básicamente es sacar la raíz cuadrada a 2. ¿No? Aplica raíz cuadrada a C y aplica raíz cuadrada a 2. Al aplicar raíz cuadrada a C, ustedes saben, ahí está, se aplica raíz cuadrada a ambos lados. Ustedes saben que al aplicar la raíz cuadrada y el radicando está al cuadrado, yo puedo simplificar ese 2 con esa raíz. Y me queda que C es igual a la raíz cuadrada. Y bueno, ya encuentra pues la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, pero el problema es que y Paso de Metaponto descubre básicamente que no puede convertir o escribir este número como un cociente entre dos números enteros. Es decir, descubre que este número no pertenece al conjunto de los números racionales. Hace una demostración matemática clásica muy conocida a través del método del absurdo, de la reducción al absurdo, y encuentra pues que la raíz cuadrada de 2 no se puede representar como el cociente entre dos números enteros, con lo cual descubre un número que no existía en todos los conjuntos numéricos que decían que eran completos los pitagóricos. Y bueno, se cree que a raíz de este descubrimiento, pues Metaponto, al haber, digamos, contradicho lo que decían pues los pitagóricos, hizo pues un revuelo y finalmente lo mataron, pues, porque no era destruir toda la teoría de Pitágoras en un rato, ¿no? Entonces, encontró un número que siglos después fueron ya validados por los matemáticos y llamaron a este conjunto de números que no pueden ser representados como números racionales, pues los denominaron números irracionales, ¿no? Y es así como nace un nuevo conjunto de números que básicamente son aquellos decimales no periódicos infinitos, o sea, los números irracionales son decimales infinitos no periódicos. Y los vamos a nombrar como Q elevado a la C, porque es el complemento de C, es aquello que no pertenece al conjunto de los números racionales. Por eso muchas veces nosotros anotamos que el conjunto de los números irracionales son todos aquellos números reales que pertenecen a los números reales, tal que esa X no pertenezca al conjunto de los números racionales, ¿no? Es así como se define.
Entonces los vamos a llamar a los irracionales número Q elevado a la C, que significa complemento. Y hay números irracionales bien famosos que ustedes los han trabajado en colegio, por ejemplo, el número pi, el número de Euler, el número de oro para la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Aparte, las raíces, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 5, la raíz cuadrada de 7, la raíz cúbica de 17, todas esas raíces cuyos resultados nos van a dar un decimal, ahí vamos a anotar, es un número decimal que va a ser infinito, pero no periódico, ¿no? No va a tener periodos, entonces no se va a repetir, va a ser aleatorio, son infinitos números aleatorios, ¿no? Periódicos. Entonces, estos son los números irracionales. Por ejemplo, yo podría anotar este número 4, 10, 100, 1000, etcétera, 1, 2, 10,000 y así sucesivamente, y le pongo puntos suspensivos. Este número es irracional, tiene un patrón, pero no significa que tenga un periodo, porque no hay nada que se repita en el infinito, no se repite periódicamente, entonces se conoce como un número irracional. Muy bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces estos son justamente los 4 conjuntos importantes. Ahora, yo quiero darles aquí una herramienta muy importante que esto he hecho con los compañeros, que es aprender a convertir números decimales, en realidad los números decimales que hemos visto, decimales exactos, decimales periódicos, decimales periódicos puros, periódicos mixtos, esos que quiero enseñarles a convertir en fracciones. Bueno, ¿saben por qué? Básicamente es importante esta herramienta porque nosotros cuando estamos trabajando en límites o estamos trabajando en derivadas, muchas veces necesitamos convertir un número decimal en fracción. Pero ¿qué tipo de número lo puedo convertir en fracción? Y aquí les voy a mostrar. Lo podemos convertir en fracción solo estos números, ya sean los números decimales exactos, los números decimales periódicos puros o los números decimales periódicos mixtos. Pero no, chicos, no intenten convertir un número irracional en fracción, porque eso no se puede, ya les he dicho, los números irracionales justamente se caracterizan porque no se pueden expresar como un número racional, no se pueden expresar como el cociente entre dos enteros. Entonces, ahora vamos a aprender esta herramienta, que es una herramienta bien interesante, y les voy a enseñar cuál es la forma que nosotros vamos a utilizar para convertir decimales en fracciones. El primer caso que quiero enseñarles, ahí está, es el convertir decimales exactos. Nosotros sabemos cuáles son los decimales exactos, acabamos de enseñarles. Los decimales exactos son aquellos decimales que son finitos, ¿no ve? Que tienen finita cantidad de decimales, ¿ya? Entonces vamos a ver con ejemplitos para calcular esto. Escribir un número decimal exacto y encontrar su fracción es re sencillo, no es nada difícil. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Les estoy dando los mismos ejercicios que mis otros grupos para que en caso de que se tengan que completar, se pueden completar de otras carreras. Vamos a suponer el número 0,71 y yo quiero encontrar la fracción generatriz, es decir, quiero encontrar la fracción de dónde ha salido este número. ¿Cómo se hace? Se coloca en el numerador el número 71, los números distintos de 0, en el numerador, y en el denominador voy a colocar en números 10, 100, 1000,
tanto ceros como cifras decimales exactas tenga. Por ejemplo, aquí tengo este decimal que tiene décimas y tiene centésimas. Entonces, décimas y centésimas corresponde al número 100, ¿no? Ahí está, el número 100. Eso significa que 71 entre 100 es la fracción generatriz de 0,71. Veamos otro ejemplo. Yo quiero convertir el 1,4, lo quiero convertir en fracción. Entonces, agarro todos los números distintos de 0 y los pongo en el numerador. Y todos los números distintos de 0 es el 14. En este caso, el 0 no se incluye aquí porque el 0 no tiene sentido ponerlo aquí. No va a cambiar el número. Entonces, por eso ponemos 71. En este caso, como el entero es 1, yo voy a colocar el entero y la décima, y va a ser 14. Y lo vamos a dividir. En este caso solo tenemos décimas, por lo tanto las décimas va a corresponder al número 10. Y va a ser 14 dividido entre 10. Esta fracción, a diferencia de la primera, esta fracción es una fracción reducible, es decir, que se puede simplificar. Entonces yo puedo sacar del 14, puedo sacar mitad, que me vendría a ser el 7, del 10 puedo sacar mitad, que viene a ser el 5, y fíjense que en este caso la fracción generatriz irreductible, porque ya no se puede simplificar más, es 7/5. Si ustedes prueban en la calculadora y dividen 7 entre 5, de hecho el resultado es un decimal exacto, 1.4. Veamos quién está queriendo ingresar. Ahí está, admitir. Muy bien, continuemos. Otro numerito, por ejemplo, a ver, para ver si me han entendido ustedes, este numerito, 0.325. A ver, conviértanmelo a quebrado y alguien dígame cuánto es el quebrado de este numerito. Serían 325 10.000avos. Exacto. Pero simplificando sería 13,400avos. Muy bien, Franz, exacto. Simplificando, y aquí voy a anotar ya directamente la simplificación, ya para no estar haciéndonos tanto lío, es 325 sobre 10.000 y al simplificar nos va a quedar 13 sobre 400avos. Y esta es la fracción generatriz. Yo divido esto en la calculadora, el resultado va a ser 0.0325. Entonces, esta es la manera, chicos, de convertir decimales exactos a sus fracciones generatrices. Entonces, nosotros sabemos ir de fracciones a decimales porque nos han enseñado a dividir, pero ir de decimales a fracciones no sabíamos tanto. Entonces, ahora vamos a aprender a ir de decimales a fracciones. Vamos a ver el segundo caso. A ver, aquí está, bajemos un poquito. El segundo caso que quiero enseñarles es el caso en que tengamos decimales periódicos puros. Entonces vamos a poner segundo caso, decimales periódicos puros, ¿no? Eso es lo que acabamos de ver, ¿no? Los números racionales pueden ser, pues, decimales periódicos puros. Los decimales periódicos puros son aquellos que, habíamos dicho, inmediatamente después de la coma, viene, pues, el periodo o los periodos, por eso se llaman decimales periódicos puros. A ver, vamos a cerrar esto de aquí. Ahí está. Entonces vamos a tener aquí. Vamos a ver un ejemplito. A ver, vamos a poner este decimal, 0.517, 517, 510 y así infinitamente. Chicos,
Aquí hay 3 periodos. 517 es el periodo. Entonces, la forma de anotar para que me dé cuenta que el periodo es 517 es ponerle sombrerito al 517 y vamos a decir ahí hay 3 periodos. Listo. Estos son los 3 periodos. Hay 2 reglitas, la regla mnemotécnica, que es la más fácil de aprender, y tenemos el procedimiento largo, ¿no? El procedimiento largo. Yo les voy a enseñar la regla mnemotécnica porque al final es la que se nos queda. Y voy a hacer en este casito el procedimiento largo, para no estar haciendo en todos los casos el procedimiento largo. Entonces, primero, la regla mnemotécnica nos dice, anótese en el numerador los números distintos de 0, que es el 517 en este caso, y divídase en tantos 9 como periodos tenga el número. Entonces, como en este caso el periódico puro tiene 3 periodos, voy a dividir en 3 9, 9, 9, 9, es decir, lo voy a dividir en 999. 517 dividido entre 999 no es una fracción reductible, o sea, no se puede simplificar. Por lo tanto, queda como resultado que esta es la fracción generatriz de este número decimal periódico puro. Eso significa que 517 sobre 999 nos va a dar como resultado este número periódico puro. Háganle la prueba ustedes y van a encontrar que sí. ¿Cuál es el procedimiento largo? ¿No? Aquí vamos a anotar el otro método, que es el método largo, el que nos enseñan a veces en la universidad para asustarnos y para hacernos abandonar la materia, ¿no? El procedimiento largo sí es interesante, pero bueno, nos quedaremos con la regla mnemotécnica que nos permite hacer rápido, porque a veces tenemos que hacer exámenes y tenemos que encontrar el quebrado rápido y hasta hacer el procedimiento largo no vamos a encontrar de manera rápida. Pero les voy a explicar de dónde sale esto. El procedimiento largo dice, llámese a la variable x, que es lo que quiero encontrar, es un quebrado. Quiero encontrar x que corresponde a este número, o sea, x es el quebrado que corresponde a 0, 517, 517, 517. Entonces, quiero encontrar justamente estos puntos suspensivos, dice que esto se repite en el infinito. Quiero encontrar el quebrado que corresponde a este número. Lo que voy a hacer es, voy a tratar esto como una ecuación y voy a multiplicar a este lado, le voy a multiplicar por 100 y a este otro lado, por 1000, me estoy equivocando. Al lado de x le voy a multiplicar por 1000 y al otro lado le voy a multiplicar por 1000. La razón por la que voy a escoger multiplicar por 1000 ambos lados es que al multiplicar por 1000 este decimal que tengo, 0, 517, 517, 517, al multiplicar por 1000, me va a permitir sacar estas 3 cifras, que son los 3 periodos. Si tuviese 4 periodos por 10.000, si tengo 2 periodos por 100, si tengo un periodo por 10, entonces va a depender de cuántos periodos tengo para decidir por qué número le voy a multiplicar. Eso significa que aquí voy a tener, chicos, 1000 x, porque estoy multiplicando por x, y aquí voy a tener 517, fíjense que va a salir el 517 al multiplicarlo por 1000, va a salir fuera de la coma, 517, 517, 517 y así infinitamente 517. Entonces ya lo he sacado, lo primero. Lo segundo que voy a hacer es, voy a restarle x a ambos lados de esta ecuación, es decir, le voy a restar el valor de x aquí, el valor de x, y aquí también le voy a restar el valor de x. Ahí le vamos a restar x a ambos lados de la ecuación. Si yo le resto x, voy a tener aquí, fíjense, 1000 x menos x. Es como si restara esta ecuación menos esta primera, ¿no? Y aquí, en vez de anotar 517 menos x, como sabemos que x es igual a 0, 517, 517, 517, etcétera, etcétera, en vez de poner x, yo voy a poner aquí el número que corresponde a x que hemos definido, 517, 517, infinitamente 517. Muy bien.
Si resto 1000 menos x es pues 999x. Aquí vamos a borrar esto. Si resto es 999x. Y si resto 517, esto menos 0,517, es como si esta parte, chicos, al restarse se va a anular, ¿no ven? Al restarse, chao, chao. Y me va a quedar el entero solamente 517. Listo. Esta ecuación no tiene que tener ningún problema. Ustedes saben resolver ecuaciones de una variable, de un grado. Entonces, de aquí yo despejo x. Y x es el quebrado que quería encontrar, es 517 dividido entre 999. Listo, ahí está. En la parte larga, entonces mejor la mnemotécnica de acordarse que por cada periodo yo lo divido lo convierto en 9 en el denominador y ya tengo la fracción. Entonces la mnemotécnica es la más fácil, chicos. La parte larga hay que hacer como ecuaciones y todo eso y es mucho más larguito. Entonces nos vamos a acostumbrar mejor a la mnemotécnica porque no me interesa tampoco que hagan este procedimiento largo porque no es parte tanto del cálculo, ¿no? No es la parte más importante del cálculo. A ver, ahora vamos a ver otros ejemplitos. A ver, supongamos. A ver, ¿qué pasa aquí? No quiere agarrar. Ya. Aquí está. Ya. Veamos otro ejemplito. Ya, aquí está. Veamos el siguiente ejemplo. A ver, vamos a suponer este otro número que tiene parte entera, 3.222. Ay, ¿qué está pasando? Está muy lenta aquí está. Vamos a ponerlo aquí otra vez. Vamos a convertir el número 3,222 infinitos 2. Este es un número periódico puro porque inmediatamente después de la coma viene el periodo y el periodo es 2. Entonces, para convertirlo a este número en fracción, de la misma manera que lo que hemos dicho, voy a anotar en el numerador todos los números distintos de 0, que es el 32. Pero en este caso, chicos, tenemos enteros. Y cuando tenemos enteros, que son los números que están antes de la coma, a ese 32 le tengo que restar en el numerador los enteros. Esa es la regla mnemotécnica. Tengo que restar los números distintos del periodo, que no son periodos. Entonces, le tengo que restar los números que no son periodos. Y voy a dividir ese 32 menos 3, lo vamos a dividir entre tantos 9 como periodos tenga. En este caso, tenemos solamente un periodo, por lo tanto, lo vamos a dividir entre solamente un 9. Entonces, aquí anotamos un 9. Listo. Si hacemos esta operación, 32 menos 3, pues es 29. Ahí está. Dividido entre 9. Y este es el quebrado generatriz que me da el número periódico puro 3.22222. 29 entre 9. No se puede, en este caso, simplificar, ¿no? Porque no hay factores comunes entre 29 y 9. Entonces, el número va a ser 29 novenos. Ahora bien, a ver, para ver si me han entendido, por favor, ustedes, díganme cuál es la fracción o el quebrado generatriz del número periódico puro 1.31, 31, 31, infinitamente 31, ¿no? A ver, saquen en su cuaderno, por favor, y díganme cuál es el
número o la fracción generatriz. ¿Alguien ya me lo ha sacado? ¿Alguien ya me lo ha sacado ese numerito? Dice Dime. 1031, no, 1030 1030. ¿Ya? sobre 1031, dice. 999. Sobre 999. Sí, 9993 nueves. A ver, el periodo es 31, 31, 31. Entonces, no. El periodo no es 131. El periodo es 31, 31, 31. ¿Cuánto es el periodo? 31, creo, ¿no? Ya 031. Dicen es 1031 130. menos 1 sobre 999. ¿Por qué estás asumiendo que hay 3 periodos y yo solo veo 2? Es 130 dividido entre 99. Ya, correcto. Entonces, aquí ha habido un errorcito y el errorcito es que han asumido que 131, 131 es el periodo y no. Esto se escribe, ¿qué es lo que se está repitiendo? Lo que se está repitiendo es el número 31. Ese es el número que se está repitiendo, 31. 31, 31, 31, no 131. ¿Ya? Entonces no es entre 999, sino es entre 99. Correcto, este es el valor. Muy bien, para terminar, vamos a hacer el tercer caso. El tercer caso corresponde a convertir a fracciones lo que son decimales, infinitos, periódicos, mixtos. Cuando digo que son periódicos mixtos es porque hay antiperiodos antes, ¿no? Antes del periodo van a aparecer los antiperiodos, por eso decimos que son mixtos. Vamos a hacer el ejemplo del número 0,12333 y así infinitamente el 3. Este número es un número periódico mixto porque tenemos el periodo 12 antes del periodo 3 y el 3 es el que tiene el sombrerito. Solo el 3 tiene sombrerito porque solo hay un periodo. Entonces lo que vamos a hacer es seguir la misma lógica que en este caso. Vamos a copiar en el numerador todos los números distintos de 0. Nos vamos a restar los que no son periodos. Y en este caso, los que no son periodos son los antiperiodos. Y va a ser 12. Esos no son los no periodos. Entonces, el resto de todos los números que no son periodos. Y voy a dividir esto entre tantos 9 como periodos tenga. Tengo un periodo, tengo un 9. Pero como hay ahora antiperiodos, voy a aumentar ceros por cada antiperiodo que tenga. Como tengo 2 antiperiodos, le voy a aumentar 2 ceros a ese 9. Por lo tanto, si nosotros operamos, tenemos 123 menos 12, que es 111, dividido entre 900. Esta fracción sí es reductible porque podemos sacar terceras y luego otra vez y vamos a quedarnos con la fracción reducida 37 sobre 300 avos. Esto de aquí
es la forma de convertir un número periódico mixto o un decimal periódico mixto a fracción. ¿Qué pasa si nosotros tenemos enteros? Por ejemplo, supongamos este número, 1.38888, ya, ahí está el periodo, es 8. Este número es un número periódico mixto, es un decimal periódico mixto porque tiene antiperiodo antes, aquí está, del periodo. El periodo es 8. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos esto? Lo que vamos a hacer es, vamos a tener en el numerador todos los números distintos de 0 y en este caso es 138. Y vamos a restarle todos aquellos que no son periodos y tenemos el entero y el decimal antiperiodo no son periodos. Entonces, en vez de restar solamente el antiperiodo, vamos a restar el 13. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que también el entero no es un número periódico. Por lo tanto, le restamos 13. Y vamos a dividir entre tantos 9 como periodos tenemos. Como tenemos un solo periodo, voy a dividir entre 9. Y le voy a aumentar ceros por cada antiperiodo que tenga. Entonces, como solo tengo un antiperiodo, le voy a aumentar el 0. Escrito, por favor, en sus calculadoras. ¿Cuánto es 138 menos 13 entre 90? Ya simplificado, ¿qué quebrado nos da? 25/18. 25/18, porque se puede simplificar el resultado. Entonces, 25/18, ya un quebrado simplificado, es la fracción generatriz que nos da el número 1.388888, o sea, el número periódico mixto es el resultado de este quebrado. Entonces, de esta manera hemos aprendido a convertir decimales exactos en quebrados, decimales periódicos en quebrados puros y decimales periódicos mixtos en quebrados. Para que ustedes ejerciten, chicos, y para que se vayan con su tarea, porque como saben ustedes, yo les doy ejercicios en clases, y si nos vemos en clases, se los voy a firmar. Si no nos vemos en clases todavía por algún motivo o alguna razón y tenemos que seguir haciéndolo virtual, igual el rato que nos podamos reunir voy a firmar todas estas tareas, ¿no? De una. Entonces, ¿cuál es la tarea? Lo que quiero que ustedes hagan es practicar. Necesito que me conviertan los siguientes números, o sea, la idea es que conviertan a quebrados, convertir a fracción los siguientes decimales. Entonces vamos a tener primero, el primer decimal que quiero que me conviertan es 0,0243. Y ustedes van a decir si es exacto, si es mixto, si es periódico mixto, ustedes lo van a definir. El siguiente número que quiero que lo conviertan a fracción es el 21,28. Fíjense, estoy poniendo puntos suspensivos de decir que esto se extiende hasta el infinito. Y el otro número que quiero que me lo conviertan a fracción es el 9.7244444 infinitos 4. Entonces, estos tres numeritos yo quiero que ustedes lo vayan y lo conviertan a fracción. Y además quiero que practiquen también ustedes, se den ejercicios, dense números decimales y conviértanlos a quebrados con esta técnica y vean si realmente ese es el quebrado, porque en las operaciones que vamos a ir viendo a la larga nos van a aparecer estas cosas, van a tener que convertir los decimales, los van a tener que convertir a quebrados para interpretarlos de mejor manera. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro?
Muy bien. Entonces, bueno, esto es lo que he avanzado con las demás carreras. Yo les voy a pedir que se completen. A las personas que no han visto el video también de la clase del YouTube, les voy a pedir que lo vean también porque les va a ayudar a complementar. Estoy actualizando mi canal porque estoy haciendo nuevo material con el material que estoy actualizando, justamente para que ustedes tengan mejor nivel, ¿no? En matemáticas, más práctica, más ejercicios, más de todo, ¿no? Entonces, lo que quiero es que salgan dominando bien la materia de cálculo, pero para ello que aprendan bien también la parte matemática, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, espero que me la puedan hacer por WhatsApp. Espero que ya el día que nos toca, que es el próximo sábado, este sábado, ya nos podamos reunir. En caso de que no hubiese la posibilidad, chicos, nosotros vamos a pasar la clase de forma virtual. Yo ya les voy a avisar si va a ser en el horario o va a ser en otro horario, y eso depende también. Hoy tuvo que ser otro horario porque en la mañana y en la tarde todo estaba cerrado. Entonces, si definen los docentes otra metodología, yo les voy a informar por WhatsApp. Añádanse a mi WhatsApp los que no están añadidos todavía, inscríbanse a la plataforma los que no están, porque a partir de la plataforma les voy a pasar los links de nuestras reuniones. Y bueno, esperemos que esto también ya termine y podamos trabajar en mejores condiciones. Dime, te escucho. Franz. ¿Quién levantó la manito? Sí, fui yo. Para la plataforma, ¿cómo tendría que inscribirme? Yo soy nuevo ya en economía. Ya. Tenemos un código que les voy a mandar otra vez. Les voy a mandar el código. Está en la fotocopiadora del Mario está ya el código que se llama Guía del Estudiante, y en la Guía del Estudiante están todos los pasos que voy a hacer, las metodologías que voy a utilizar para calificar, y atrás están los links del Classroom, los links del WhatsApp, los links del YouTube para que ustedes tengan el material también actualizado. De todas maneras, ahora les voy a mandar vía el WhatsApp. Estás, supongo, ya en el WhatsApp, ¿no? Sí, sí. Vía WhatsApp voy a volver a subir la guía, ¿no? Voy a mandar la guía para que se la bajen por ahí. Perfecto, gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, chicos. Hemos cumplido nuestra hora y media. Yo soy medio búho porque trabajo de noche en las cosas matemáticas, porque de día trabajo de mamá. Entonces, espero que les haya servido todo esto, espero que hayan entendido. Igual, si tienen dudas, por favor, yo les voy a pedir. En preguntar no hay delito, necesito que se vayan entendiendo siempre de cada clase, porque una vez que no entienden una clase, ya la siguiente se va a complicar más las cosas, y como todo viene como un eslabón, necesito que vayan haciendo el eslabón de forma constante, ¿no? De forma gradual. Entonces, cualquier duda por el WhatsApp, inbox, esto de aquí, explíqueme por favor, no lo he entendido, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, ya no me voy a hacer ningún problema, lo puedo explicar por el mismo WhatsApp. A veces se los hago incluso un video, otras veces lo explico para todo el grupo. Entonces, todo depende. Preguntan, yo siempre voy a responder. Tal vez no inmediatamente, pero sí voy a responder. Entonces, un gusto haber pasado clases con ustedes. Esperemos que todo se arregle y nos